Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Salmo 85. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Habíamos comenzado de una forma un poquillo así apresurada, pero bueno, habíamos empezado con el profeta Oseas, al que denominamos el profeta de la misericordia de Dios. Al profeta Amós le habíamos denominado como el profeta de la justicia social. Pues bien, ya le digo que de una forma un poquillo así apresurada habíamos empezado a contemplar la situación religiosa de Israel en la época de este profeta, de Oseas. Y terminábamos con aquella cita del Deuteronomio 26:6-8. Los egipcios nos maltrataron, entonces clamamos al Señor, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Pues bien, el profeta Isaías es quien mejor expresa el antagonismo entre Yahvé y los ídolos. Isaías afirma que Yahvé es Dios porque crea el cosmos, Isaías 40:26, y conduce la historia, 41:4, para propiciar la liberación de Israel, 43:1. En oposición a Yahvé, los ídolos inútiles permanecerán inmóviles ante quienes le piden auxilio, Isaías 44:9-20. Jeroboam ha sustituido al Dios que libera por un ídolo de oro. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nos sabe a poco tener al lado al Dios liberador y malbaratamos nuestra existencia sirviendo a ídolos vacíos? Además de los templos de Betel y Dan, Jeroboam I erigió santuarios en los altozanos y nombró sacerdotes entre la gente del pueblo que no pertenecía a la tribu de Leví. Primera Reyes 12:31. Los israelitas eran una comunidad nómada desde sus orígenes, pero al asentarse en Palestina devinieron sedentarios, dedicándose principalmente a las tareas agrícolas. En el nuevo territorio conocieron la religión de los cananeos que habitaban la región. Los cananeos constituían una civilización agrícola cuyo panteón religioso estaba poblado por dioses que otorgaban fertilidad a los campos y abundancia a las cosechas. El dios más invocado era Baal, que era el responsable de conferir fertilidad a la tierra. Pues bien, Baal tenía sus santuarios en los altozanos o lugares altos situados junto a las aldeas y recibía un culto especial que culminaba en la prostitución sagrada. Los agricultores subían al templo a implorar la buena cosecha y terminada la plegaria, en las inmediaciones del santuario, se unían sexualmente con otras personas. El acto sexual simbolizaba la fuerza con que el campesino imploraba a Baal la fecundidad de su tierra. Cuando Jeroboam I levantó los santuarios en los altozanos, fomentó este culto a Baal en detrimento de la adoración de Yahvé. La falsedad del culto a Baal no provenía de la lujuria de la prostitución sagrada, sino de que implicaba una variación importante en la misma concepción de Dios. Veámoslo. Vamos a ver. El culto cananeo consistía en lo que podríamos llamar una religión mágica. Los cananeos vivían como todo pueblo antiguo y pequeño en condiciones precarias. La supervivencia dependía de la abundancia de las cosechas y por eso pedían a Baal que hiciera descender la lluvia de los cielos. Y precisamente ahí radica el problema.
los cananeos ofrecían un culto exuberante, la prostitución sagrada, sacrificios humanos, lesiones físicas, para intentar convencer a Baal de que enviara la lluvia. La religión mágica se caracteriza por un intentar convencer a Dios para que intervenga en la historia humana, cueste lo que cueste. Si miramos algunas devociones que muchas veces contemplamos en algunos cristianos, no estamos muy lejos de esta prostitución sagrada. Parece que tengamos que estar exigiendo siempre el favor de Dios, casi como si fuera una máquina de tabaco, ¿no? Yo le echo las monedas y Él me da el tabaco y encima me da las gracias. Vemos que esta actitud ante los favores, entre comillas, de Dios no es nueva. En fin, la religión bíblica, hermanas y hermanos, es distinto. El pueblo hebreo sufrió la esclavitud en Egipto, pero no fueron los hebreos quienes comenzaron a ofrecer sacrificios a Dios para suplicarle la salvación, sino que Yahvé mismo se adelantó a liberarles. Dijo el Señor a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Éxodo 3, 7, 10. El culto israelita no implicaba un esfuerzo titánico para convencer a Dios de que interviniera en la historia liberándole, pues el Señor le había salvado gratuitamente del yugo egipcio. El culto del pueblo hebreo consistía en agradecer al Señor la salvación que le había regalado. Muy distinto al culto a Baal. La religión bíblica encuentra la plenitud en el Nuevo Testamento. No es el hombre quien suplica a Dios la salvación, sino es el Señor quien se adelanta a amarnos, haciéndose uno de nosotros. Al principio existía la palabra, dice Juan 1:14. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jeroboam I añadió otro cambio en la religión. Tradicionalmente los sacerdotes israelitas provenían de la tribu de Leví, pero Jeroboam I nombró sacerdotes entre la gente del pueblo que no pertenecía a esta tribu y para atender a los santuarios de los altozanos. Primera Reyes 12:31. La reedificación de los templos en lugares altos provocó la confusión entre el culto a Baal y el culto a Yahvé, pero sobre todo propició la conversión de la religión bíblica en religión mágica. El culto israelita dejó de ser un acto de agradecimiento al Señor que le había liberado de la esclavitud de Egipto, para convertirse en un ejercicio monótono y orgiástico que imploraba la ayuda de un Dios caprichoso y lejano. La confusión religiosa provocada por Jeroboam I y caracterizada por la introducción de los ídolos, el paso de la religión bíblica a la religión mágica y la alteración de la identidad de los sacerdotes tuvo una repercusión profunda en el alma del pueblo. Israel dejó de sentirse sostenido por las buenas manos de Dios y comenzó a sentir pánico ante la divinidad lejana que debía aplacar con sacrificios. Con el tiempo, la lejanía de Dios sembró en el corazón del pueblo el miedo, y el miedo desembocó en el sometimiento a los caprichos de sacerdotes y reyes que se enriquecieron sobremanera a costa de la sangre de los humildes. Vamos a ir comentando algunos textos de Oseas, después de esta visión general de la situación en la que se encuentra, y en este trocito que nos queda, vamos a comentar el texto de Oseas desde el capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, versículo 3, que es, en esa situación de Oseas en el conjunto de su libro, ¿de acuerdo? En esos dos capítulos
Lo pueden repasar en casa, porque si lo hacemos ahora ya se nos va el tiempo. Vamos a ver esa situación de Oseas. Vamos rápidamente. La corrupción religiosa de Israel en tiempos de Oseas justificaba la desigualdad social de manera escandalosa. Los israelitas habían dejado de creer en el Dios liberador. Es que estoy pensando, ya me perdonarán, estoy pensando que casi vamos a terminar leyendo ese texto, y el programa que viene comenzamos con esta viendo la situación del conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a leer Oseas capítulo 1 versículo 2 al capítulo 2 versículo 3. El Señor dijo a Oseas: cásate con una prostituta y engendra hijos de prostitución, porque esta tierra se ha entregado a la prostitución y se ha apartado del Señor. Oseas tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo: ponle por nombre de Israel, porque dentro de poco voy a castigar a la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Yahvé dijo a Oseas: ponle por nombre no compadecida, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, soportándole todavía. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por Yahvé su Dios. No los salvaré con arco, ni espada, ni guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de destetar a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Dijo Yahvé: ponle por nombre no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no existo para vosotros. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que ni se mide ni se cuenta. Y en aquel mismo lugar, donde se les decía no mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno. Se nombrarán un solo jefe y desbordarán de la tierra, porque será grande el día de Israel. Decid a vuestro hermano, mi pueblo, y vuestras hermanas, compadecida. Pues bien, hermanas y hermanos, les dejo a que mediten durante esta semana este hermoso texto de Oseas. Oseas capítulo 1 versículo 2 hasta el capítulo 2 versículo 3. Ya ven que no es excesivamente largo, pero sí muy tierno si le dedican ese tiempo y lo leen de forma tranquila, pausada y amorosa. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir desde este mismo texto. También vamos a trabajar con este mismo texto, pero hasta el versículo 25 del capítulo 2, que es el matrimonio de Oseas y Gomer, ¿de acuerdo? Yo creo que no nos dará para mucho más. Me despido. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que, como cada día, se unan conmigo en esta oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, solo me queda emplazarles, hermanas y hermanos, a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana,
transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.